Bueno, el Hotel Continental se hizo en un momento en que estaba apenas surgiendo la arquitectura moderna en la ciudad de Bogotá. La década del 40 fue una época interesante porque fue lo que llamamos, o algunos historiadores llaman, la primera modernidad. Las ideas modernas comenzaron a gestarse en la Universidad Nacional con la fundación de la Facultad de Arquitectura en el 1936. La primera generación de arquitectos graduados de esa facultad salió en el 42, pero coyunturalmente entre el 39 y el 42, 43 llegaron a Colombia una serie de arquitectos extranjeros. Entre ellos llegó Vicente Nasi, el autor de los planos del Hotel Continental. Vicente Nasi comenzó su carrera haciendo arquitectura ecléctica, lo que llamamos en la jerga arquitectónica ecléctica. Él vino, por ejemplo, el Colegio de la Presentación del Centro, hoy Ministerio de Relaciones Exteriores, es una de las primeras obras de Vicente Nasi, y es como en un aire neomedieval, sus muros en ladrillos, los detalles de las ventanas, en fin, tienen algo de arquitectura románica. Entonces el Continental fue el gran hotel del centro durante por lo menos 2 décadas, poco más. No hay nada más difícil que definir la arquitectura moderna porque tiene tantas caras y tantas maneras de ser interpretada. Eso es como una religión. Hay unos ortodoxos, ¿sí?, que toman los principios de tal o cual línea de la arquitectura moderna, en particular el racionalismo, que fue la que más se adoptó en Bogotá. Y hay otros que son menos ortodoxos y hacen sus aportes con otros materiales. En general, lo que caracterizaba esa arquitectura de la primera modernidad era un interés por una geometría muy clara, nada de ornamentación o de falsa ornamentación, en particular contrario a lo que se hacía en la arquitectura republicana y ecléctica, que había molduras, tallas en piedra, remates. El Continental, si no me equivoco, sus acabados exteriores hay unos acabados en mármol, por lo menos en la parte de abajo, mármol, piedra, materiales muy limpios, esa geometría muy clara, las líneas horizontales, verticales, ventanas horizontales abiertas, grandes. Pues el gran mito de la década es el plan piloto de Le Corbusier, pues que se suponía que iba a convertir a Bogotá en una ciudad más moderna de América Latina. Pero solamente que Le Corbusier se equivocó de país. Él creyó que esto era Suiza y era Bogotá. Ahora, Bogotá en esa época era un contraste muy fuerte, en Bogotá en esa época había un contraste muy fuerte entre lo que era la élite y el pueblo. Eso se evidencia en las fotos. El pueblo, llamando el pueblo raso, era de alpargata, de ruana, de pañolón, las mujeres de sombrero. Era un pueblo pobre, analfabeto, que se encontraba en cierta medida un poco perdido en la ciudad, porque eran campesinos que habían emigrado a la ciudad, que conservaban un poco sus tradiciones campesinas, y al lado de eso había ejemplos de modernización como lo que estamos hablando, y Le Corbusier llega y ve una ciudad donde él ve un potencial de demolición muy grande. Él demolía 22 manzanas, creo, en el centro, para reemplazarla por sus edificios y sus zonas verdes, pero obviamente ni en ese momento, ni siquiera ahora, se podría desarrollar un proyecto de esa magnitud. Entonces hay un fenómeno bien interesante de estos arquitectos que en cierta medida tienen algo de visionarios, que estaban imaginándose una ciudad moderna, una ciudad
contemporánea, con una arquitectura de la época, etcétera, y el resto de la ciudad era otra cosa. Yo diría que el rescate del centro comenzó en 1980, con la fundación de la Corporación La Candelaria, que hoy en día es el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Y en cierta medida, por ejemplo, hechos como el Hotel de la Ópera, pusieron de moda hoteles en el área central. Hoteles en casas restauradas o hoteles en edificios patrimoniales, que entonces ya ahora es una reversión, pero no de grandes hoteles. A mi modo de ver, yo no lo conozco por dentro, lo tuburizaron, o sea, hicieron apartamentos pequeños que los vendieron a un precio que en ese momento era escandaloso. Fueron muy solicitados, se vendió todo. Me imagino que población que gravita alrededor del centro, como senadores o congresistas, en fin, gente que gravita alrededor del centro, afortunadamente se conservó. Y su aspecto urbano, que es lo que muchas veces importa mucho, que el papel del edificio en la ciudad no se altere. Entonces el edificio conserva sus paramentos, sus fachadas, ya adentro pueden pasar algunas cosas que eventualmente son reversibles, pero la presencia del hotel se conservó en la ciudad, la imagen del hotel se conservó en la ciudad.